puede escuchar. Buenos días. Vamos a empezar la clase. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda antes de empezar la sesión, me avisa. Ok, vamos entonces a iniciar la grabación. Ahí está iniciada la grabación. Y avísenme, por favor, cuando puedan visualizar la presentación. ¿Puede visualizar mi escritorio? Sí, doctora. Okay. Muy bien, jóvenes. Entonces, la semana pasada nosotros hablamos del infarto cerebral, la clasificación de enfermedad cerebrovascular que clasificaba entre isquémico y hemorrágico. Y ahora vamos a hablar sobre los SB hemorrágicos, que más o menos representan un 15 a 20% de todos los cuadros de enfermedad cerebrovascular. Esta es la clasificación en cuanto a los tipos de SB. El SB hemorrágico se clasifica o se subclasifica a su vez en dos tipos, la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intracerebral. Y esta división entre hemorragia subaracnoidea y hemorragia intracerebral se da porque la fisiopatología y la etiología de ambas son diferentes. Cuando hablamos de SB, recuerden siempre que estamos hablando de las causas espontáneas, no de las causas traumáticas, ¿ya? Y la primera causa de hemorragia subaracnoidea espontánea son la ruptura de los aneurismas, que ustedes lo van a revisar a profundidad cuando estén en el segmento de cirugía, que tiene complicaciones principalmente como el resangrado, la hidrocefalia, convulsiones, ¿no? Donde básicamente el tratamiento médico intensivo para prevenir las complicaciones que hemos mencionado como el vasoespasmo son importantes, pero sobre todo el tratamiento quirúrgico para evitar el resangrado, que es lo que tiene mayor mortalidad en este grupo de pacientes. Entonces, al tener una fisiopatología diferente, se separa de la hemorragia cerebral. Y la hemorragia cerebral, que es el tema en que nos vamos a enfocar hoy, tiene una clasificación topográfica que vemos acá, que divide a la hemorragia intracerebral en dos tipos, en hemorragia intraparenquimal y la hemorragia ventricular. La clasificación topográfica de la hemorragia intraparenquimal se da en lobar, profunda, tronco y cerebelo. ¿Ya? Un minutito. No paraba de sonar, tuve que parar. Si recuerdan ustedes la curva de autorregulación cerebral, recuerden que en la línea de las X estaba la presión de perfusión cerebral, que es igual a la presión arterial media menos la presión intracranial. Y si hablamos de la presión arterial media, los puntos de corte más o menos son similares o muy parecidos a los de presión de perfusión cerebral, alrededor de 50, alrededor de 150. En este caso sería más o menos entre 40 y 125, 130. Independientemente de los puntos de corte que pueden variar si hablan de presión de perfusión cerebral o presión arterial media, recuerden que la curva de autorregulación se explicaba porque a pesar de que exista variación en la presión arterial, ¿ya? O presión de perfusión cerebral, la cantidad de flujo sanguíneo cerebral que llega a cada tejido cerebral, al cerebro, es constante a pesar de esta variación. Esta línea permanece en una línea horizontal, constante, desde los rangos o puntos de corte, desde más o menos 50 hasta 150, 125 en el ejemplo. Y esto se debe a que las arteriolas o los vasos capilares tienen la posibilidad de vasodilatarse cuando cae la presión de perfusión cerebral o presión arterial media, o de vasocontraerse cuando incrementa la presión de perfusión cerebral o presión arterial media. Sin embargo, comentábamos de que, como toda curva de autorregulación, tiene puntos de corte o puntos límites, ¿no? Por encima del cual o por debajo del cual esta capacidad de los vasos sanguíneos, de las arteriolas de los vasos sanguíneos se pierde. Si la presión de perfusión cerebral o presión arterial media cae por debajo del umbral más o menos de 50, ya no se puede mantener esta vasodilatación y se produce el proceso patológico de la isquemia, porque va a caer el flujo sanguíneo cerebral. Lo que vamos a tocar hoy es este incremento de la presión arterial media o la presión de perfusión cerebral, que ya vence la capacidad de vasoconstricción de los vasos sanguíneos
y por lo tanto se produce el otro proceso patológico al lado derecho de la curva, que es el edema o la hemorragia intracerebral. No olviden siempre esa explicación para que ustedes puedan entender desde el punto de vista de autorregulación cómo se explican los fenómenos vasculares, incluso la hipertensión endocraniana y el edema en ambos extremos de la curva. Hablamos hace un momento de la clasificación topográfica y volvamos acá porque esto es lo que siempre tienen que mantener. Esta es la clasificación topográfica de las hemorragias, lobar, profunda, tronco y cerebelo. Y es lo que vamos a revisar acá. Si tienen alguna pregunta pueden activar el audio. Lobar, por ejemplo, esto es una hemorragia cortical. Profunda se refiere a hemorragias en el núcleo caudado, en el núcleo putaminal, en el núcleo lenticular, el putamen que es parte lenticular, o en el tálamo. Estas son las localizaciones de hemorragia profunda. Tronco, mesencéfalo, protuberancia y bulbo, en este caso el ejemplo está en protuberancia, y cerebelo, que es la cuarta localización topográfica. Si ustedes se fijan en el ejemplo esquemático que vemos acá a la derecha, esto es una representación esquemática de las estructuras de la protuberancia. Estas son las arterias perforantes que irrigan las estructuras de la protuberancia, tanto la parte mediana o paramediana como la parte lateral. Y se dan cuenta que estas pequeñas arterias perforantes rodean toda la zona profunda y la parte lateral de la protuberancia, pero empiezan a ver acá una pequeña dilatación. Recuerden ustedes en sus clases previas de que la hipertensión arterial de forma crónica produce una degeneración de la pared del vaso, lo que se conoce como lipohialinosis, que significa, en términos prácticos, es que se debilita la pared del vaso sanguíneo y se empiezan a formar los famosos microneurismas de Charcot-Bouchard. Los microneurismas de Charcot-Bouchard son un efecto crónico de la hipertensión arterial crónica. No confundan con los aneurismas cerebrales, eso es otra cosa. Sucede que los cambios, el paciente de larga data que tiene una hipertensión arterial crónica mal controlada, tiene mayor predisposición a formar estos microneurismas de Charcot-Bouchard, que mientras peor esté controlada la presión, estos microneurismas crecen, hasta que llega un momento que puede tomar un tamaño importante y ante una elevación brusca y súbita y sobre todo intensa de la presión arterial, se produce una ruptura de estos microneurismas de Charcot-Bouchard, dando lugar a las hemorragias, causadas principalmente por hipertensión arterial. Entonces es lógico pensar que en las zonas de arterias perforantes es muy probable que la causa de la hemorragia sean los famosos microneurismas de Charcot-Bouchard, directamente en la hipertensión arterial. Entonces acá viene la clasificación etiológica. Voy a agregar acá una partecita. Hemos hablado de la clasificación topográfica. Recuerden que la clasificación topográfica en qué estructuras divide las hemorragias. En tres, doctora. En tres, en un cuatro. poquito más. En cuatro. Ajá. ¿Cuáles son? Lobular, profunda, a nivel del tronco y cerebeloso. Muy bien. Ahora estamos hablando de la clasificación etiológica y la clasificación etiológica va en primaria y en secundaria. Como hemos hablado hace un momentito, la primaria principalmente va a ser por hipertensión arterial. Y hay otra causa de hemorragia primaria que lo vamos a explicar ahorita. La degeneración por efecto de la hipertensión arterial, que es la lipohialinosis, va a originar esta causa de hemorragia primaria, que obviamente se da en pacientes hipertensos, pero sucede de que también puede producirse una degeneración de la pared o una alteración en la constitución de la pared de los vasos sanguíneos, que sucede con la edad. Se produce el famoso depósito de la proteína beta amiloide, que causa al final que la pared del vaso sanguíneo se torne frágil. Igualito, de igual forma, ante un incremento brusco de la presión, pero principalmente por una degeneración o una alteración de la propia pared del vaso sanguíneo que se da por el depósito de la proteína beta amiloide, se puede producir la rotura vascular. Como es una situación que aparece conforme pasen los años,
Entonces, se dice que los pacientes por encima de 55 años, según los criterios de Boston que utilizamos para angiopatía amiloide, tienen esta predisposición al depósito de proteína beta amiloide, que en las imágenes por resonancia se puede ver como microhemorragias o se puede ver como hemosiderosis también. Pero ¿dónde es más frecuente este depósito de proteína beta amiloide? ¿En qué parte de los vasos sanguíneos? Se da sobre todo en la región lobar, sea lóbulo frontal, parietal, temporal. Es más frecuente que sea lóbulo temporal, parietal y occipital, o sea, en la región posterior que en la región anterior, pero una hemorragia lobar sin otra causa explicable, cortical, sobre todo en un adulto mayor, la primera posibilidad será que sea una angiopatía amiloide. Entonces, la otra causa de hemorragia primaria, aparte de la hipertensión arterial, es la angiopatía amiloide, que tiene la diferencia que no es en zonas de arterias perforantes como la hipertensión. ¿Dónde son las zonas de arterias perforantes? En tronco, protuberancia la primera posibilidad. Cerebelo también es una zona de arterias perforantes y la localización profunda, caudado, lenticular y tálamo. Esas son las zonas de arterias perforantes. En cambio, la angiopatía amiloide generalmente es en adultos mayores por encima de 55 años y hemorragias lobares. Si son recurrentes, aún incrementa más la probabilidad. Ojo que las causas primarias, sea por hipertensión arterial y sea por angiopatía amiloide, se va a determinar solo si no existe otra causa que pueda originar estos cuadros de hemorragias. Y aquí viene la segunda clasificación, que es la clasificación secundaria. ¿Qué otras causas se imaginan ustedes que pueden causar una hemorragia secundaria? Como su nombre lo dice, secundaria a cualquier alteración que pueda causar alguna rotura vascular o alguna hemorragia dentro del cerebro. Ejemplos, Traumatismo. Problemas de coagulación. los fármacos, por ejemplo, los antiagregantes, los anticoagulantes, coagulopatías, como dijo su compañera. Acuérdense que lo primero que les dije es que cuando hablamos de SB, no estamos hablando de las causas traumáticas, asumimos que todos son espontáneos. Cuando ustedes hablen de las causas traumáticas y van a ver nuevamente cuando lleven el capítulo que corresponde en el segmento de cirugía, ustedes van a ver las contusiones hemorrágicas, van a ver ustedes los hematomas epidurales, los hematomas subdurales, pero esas son causas hemorrágicas. Los SBs son causas espontáneas, o sea, no hay golpe de por medio. ¿Ya? ¿Qué más? Malformaciones arteriovenosas u otro tipo de malformaciones vasculares como los aneurismas. ¿Ya? En conclusión, cualquier lesión que pudiera causar una hemorragia, por ejemplo, los tumores, hay tumores como los melanomas cuando hacen metástasis que pueden debutar como hemorragias. Los gliomas de alto grado pueden debutar como hemorragias. Entonces, cualquier alteración que pudiera causar un sangrado entra en la clasificación de secundarias. En pocas palabras, si no es hipertenso, si no es por hipertensión y no es por angiopatía amiloide, entonces todo lo demás es causa secundaria. ¿Preguntas en esta parte? Localización de hemorragias profundas. Localización de hemorragias primarias por hipertensión arterial son de localización profunda, ya saben ustedes que se refiere a caudado lenticular y tálamo. Hemorragias en tronco generalmente en protuberancia, porque esta es la disposición de las arterias perforantes, y en cerebelo, porque también hay en esta zona bastantes arterias perforantes. Angiopatía amiloide, adultos mayores, punto de corte según los criterios de Boston es por encima de 55 años y son hemorragias corticales o lobales, generalmente recurrentes. Muy bien, entonces seguimos continuando. Ya habíamos comentado, depende de qué bibliografía ustedes tomen, las hemorragias pueden ir del 10 al 15%. Antes se manejaba porcentajes más altos, 15 a 20%, pero obviamente eso va a depender de la zona donde se haga el estudio. Por ejemplo, acá en Perú lo que se sabe es que en la zona de la sierra hay más frecuencia de hemorragias que infartos. En cambio, en la zona de la costa hay más frecuencia de infartos que de hemorragias. Y muchos han postulado que el tema de la altura y la hipoxia crónica origina una alteración en la permeabilidad del vaso y por eso que el incremento brusco de la presión arterial predispone más al paciente a hacer una
un cuadro de hemorragia y que en teoría, ¿no? La gente que está en la zona de altura consume menos grasas saturadas y por lo tanto menor riesgo de formación de placa y menor riesgo de desarrollo de un infarto cerebral. En cuanto a los factores de riesgo para los SBs hemorrágicos, son muy similares a los de infarto cerebral. Los factores de riesgo no modificables, la edad es el principal factor y dentro del factor de riesgo modificable es la hipertensión arterial. Obviamente aquí entran otros factores de riesgo como el uso de fármacos, comentamos hace un momento. Cuando hagamos el seminario de infarto cerebral, por ejemplo, se van a dar cuenta que el Activise, que es el nombre comercial del RTPA, puede causar hemorragia como consecuencia, como una complicación neurológica de este procedimiento. Lo mismo los antiagregantes, lo mismo los anticoagulantes tipo warfarina, tienen un riesgo importante de causar hemorragia intracerebral. Entonces vamos a hablar de la fisiopatología de la hemorragia. Nuevamente, si tienen alguna pregunta, pueden activar su micro. La hemorragia intracerebral tiene 4 etapas o 4 procesos. Desde la rotura vascular, que es el primer proceso, hasta la formación del edema inicial, que es dentro de las 72 horas. Si ustedes se fijan hacia las columnas del lado derecho de este cuadro, se dan cuenta que la rotura vascular ocurre en un proceso de segundos, ¿no? ¿Y a qué se debe? Obviamente, si es por causa primaria, miren ustedes cambios vasculares crónicos. ¿Qué es lo que hemos hablado? La famosa lipohialinosis por hipertensión arterial y el depósito de la proteína beta amiloide por la angiopatía amiloide. Esas son las causas principales por lo cual hay una ruptura vascular o una alteración propia primaria del vaso sanguíneo, excluyendo obviamente las otras causas que pueden ser coagulopatías, como dijeron por ahí, alguna malformación arteriovenosa, algún tumor, algún otro fármaco. Luego, en la segunda fase, esta es la fase y la tercera fase es donde se forma y se expande el hematoma, producto de esta rotura vascular. Miren ustedes que la tercera fase, que es la progresión y crecimiento del hematoma, puede llegar o puede durar hasta las 6 horas. Y la formación inicial del hematoma también. Pero si ustedes se fijan hacia el lado derecho, ¿cuál es el principal mecanismo asociado al crecimiento de este hematoma? Es la hipertensión arterial. Pero ¿hasta cuándo tenemos tiempo para hacer algún efecto por el manejo de la hipertensión arterial? Si ustedes se fijan en la fisiopatología, dice que la progresión del hematoma, el crecimiento del hematoma se da hasta las 6 horas. Por eso es que nosotros en los cuadros de hemorragia, si tuviéramos que hacer algún manejo específico, porque no vamos a hacer más otra cosa que después las complicaciones, es a incidir de alguna forma en el manejo de la hipertensión arterial para que este crecimiento o este hematoma no sea tan grande, porque a mayor cantidad de sangre que haya en el cerebro, mayor será la hipertensión endocraniana por el edema que va a generar alrededor. En las 24 a 72 horas se produce la formación inicial del edema, ¿no? Entonces, cuando hay una hemorragia, digamos que todos estamos atentos los primeros 3 días para ver cómo evoluciona el paciente, si hay alguna descompensación, pero el edema puede ir más allá de las 72 horas. Estos son los mecanismos implicados en la formación del edema, ¿no? Desde la fase precoz, donde básicamente hay una alteración hidroelectrolítica, hasta la fase tardía, que es lo que origina los cuadros serios de hipertensión endocraniana, que va desde la liberación de radicales libres y que origina un edema alrededor, incluso zonas de isquemia cuando la hipertensión endocraniana es bien severa, pero no por el mecanismo de infarto, sino por el edema perilesional. Muy bien, ustedes tienen esta primera imagen tomográfica, lo estoy señalando acá con el cursor, vamos a ponerle un puntero láser, y quién de ustedes me dice cuál sería la clasificación topográfica de esta lesión. Es una hemorragia sí porque se ve una hiperdensidad. Recuerden que en tomografía la hemorragia se ve como hiperdensidad y el infarto se ve como hipodensidad. Por ejemplo, en estas dos imágenes, si ustedes ven algo oscuro y están en la fase aguda, como está señalado justo con el puntero en la parte de arriba, eso podría corresponder a un infarto. Acá se ve la hiperdensidad y se ve blanco y eso es una hemorragia. Claro está, jóvenes, que no estoy diciendo que esto sea un infarto, más o menos para que ustedes se den cuenta que lo gris y lo oscuro es el infarto, porque tranquilamente pudiera ser secuela
de algún evento de una hemorragia previa o secuela de un infarto anterior. Con tomografía no lo podemos saber, con resonancia sí. Muy bien. ¿Quién me dice diagnóstico topográfico? A nivel de los núcleos basales. A nivel profundo, doctora. En la topografía en ningún momento he mencionado la palabra núcleos basales. ¿Cuál es el término que hemos mencionado en cuanto a la topografía? A ver, Profundo. apellido y me dice, a ver, ¿quién está hablando, por favor? Avilés, Su doctora. nombre, Úrsula. Úrsula Avilés. Sí. Úrsula, ¿no? Ya, a ver, Úrsula, cuéntame. ¿Dónde está ubicada esta hemorragia, perdón? ¿Cuál sería el diagnóstico topográfico correcto, siguiendo En el el tálamo, algoritmo de doctora. la clasificación? Ya, está en El el tálamo tálamo, está derecho. perfecto. Ya, antes de eso, ¿cómo sería? ¿Es una hemorragia de qué tipo? Profunda. Intracerebral. Antes de Claro. eso, a ver, Hemorragia ¿qué más? intracerebral Ajá, profunda. ¿qué más? Antes de eh, eso, no se salten los pasos. Vamos a regresar. Aquí. A ver, ya tienes ahí la clasificación. Dilo en orden, desde el nombre general hasta el apellido y punto y coma y todo lo demás. Sería una hemorragia intracerebral, ¿qué más seguiría? parenquimatosa. ¿Qué más? eh, Profunda, ¿Qué más? porque afecta el núcleo talámico. Muy bien. Eh, Entonces, esta es una hemorragia intracerebral, intraparenquimal, profunda, talámica derecha. Esa es la definición correcta, siguiendo la clasificación topográfica de la imagen que estamos viendo acá a continuación. Muy bien. Gracias, Úrsula. ¿Quién me podría decir cuál sería la etiología probable en este caso? ¿Alguien se podría animar a ver, de acuerdo, siguiendo el diagnóstico etiológico, alguien me podría decir cuál podría ser la etiología probable? Hipertensión, Solamente. doctora. No se le escucha, doctora. Hola, ¿me escucha? Sí, Ahora sí doctora. se le Parece escucha. que se fue mi internet, ¿no? Sí, 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 se fue mi internet. Entonces, estábamos comentando de que así como seguimos el orden del diagnóstico eh, topográfico para identificar esta lesión, ahora hay que seguir el mismo orden para el diagnóstico etiológico. Cuéntenme, ¿qué les parece? ¿Cuál podría ser el diagnóstico etiológico? Hipertensión Acá tienen arterial ustedes, ya, pero hay que seguir el orden. La clasificación etiológica sería primaria o secundaria. primaria. Primaria. Ok, la primera posibilidad, de acuerdo a esta imagen, es que sea primaria por hipertensión arterial. Esa es la forma correcta. ¿Por qué? Porque a veces algunas personas consideran que es secundaria por hipertensión y no es secundaria por hipertensión. Ya hemos explicado que si hay una alteración propia de generación de la pared del vaso, sea lipohialinosis o angiopatía amiloide, se considera primaria. Muy bien. La siguiente imagen, ¿alguna pregunta en relación a esta imagen para pasar al segundo ejemplo?
A ver, ¿quién se anima? ¿Quién fue el compañero que habló sobre su última intervención? Yo, doctora. ¿Fue Héctor? Héctor. Ok, Héctor. Sí, doctora. ¿Y los demás chicos? A ver, entonces vamos a llamar. Tiene que ser dinámica la reunión. En algún momento, espero que no sea muy lejos, vamos a regresar a las clases presenciales. Ahí va a ser más fácil porque les voy a poder conocer. A ver, ¿quién está por acá? Vamos a ver. Diego Becerra. A ver, Diego, cuéntame, ¿qué te parece la siguiente imagen? ¿Está Diego Becerra con nosotros? Sí, doctora, ¿se me escucha? Buenos días. Ujú, sí, sí, te escuchamos. A ver, Diego, déjame que vuelva otra vez a proyectar. Ok, a ver, Diego, esta segunda imagen en la parte inferior, ¿qué te parece? Es una hemorragia porque ves una hiperdensidad, pero te toca hacer la clasificación topográfica, siguiendo el cuadrito que presentamos en el inicio de la clase y hace un momento también. Bueno, me parece, doctora, que se trata de un ACV hemorrágico, quizás intracerebral, parenquimatoso. Ya, muy bien. Intracerebral, intraparenquimal, ¿qué más? ¿Dónde está localizado? ¿Está profundo, tronco, cerebelo o lobar? Que es lo que sigue, ¿no? Lobar, si no me equivoco, doctora. Ya, ¿en qué lóbulo está? ¿En qué lóbulo? ¿En qué corteza está? Está en el lóbulo izquierdo, doctora. No, No, ese es el no, lado lóbulo frontal, lóbulo frontal. inferior. ¿En qué corteza? ¿Frontal? ¿Cómo es el frontal? Frontal está en la parte anterior, ¿estás viendo el cursor? Esta es la parte anterior, acá están los cuernos frontales. ¿Y esta qué parte es? A ver, ese es el lóbulo occipital. Entonces, esto es una hemorragia intracerebral, intraparenquimal, lobar, occipital del lado izquierdo, porque recuerden ustedes que todo en imágenes es cruzado. Ese sería el diagnóstico topográfico de esta lesión. A ver, ¿quién nos ayuda antes de que yo llame con el diagnóstico etiológico? ¿Nadie? ¿Prefieren que yo llame? Doctora, Ujú. creo que dependería si es que el paciente es joven o si es adulto mayor. Ok, muy buena consideración. Asume que tu paciente tiene 70 años. Ah, ya, entonces, como ¿Cuál usted sería? dijo, siguiendo los criterios de Boston, entonces sería pues una angiopatía amiloide. Antes de eso, ¿cuál es el término que va de acuerdo al diagnóstico etiológico? Ah, ya, el principal, hipertensión arterial, ¿se refiere a causa primaria? No, tú estás planteando que es una angiopatía amiloide, pero antes de eso, ¿qué va? ¿Cuál es la clasificación del diagnóstico etiológico? No sé si me entiendes. Vamos a regresar ahí.
¿Cuál sería tu diagnóstico etiológico? De acuerdo a ese cuadrito que ves ahí. Ya, primaria. Sería primaria, doctora. Primaria por angiopatía amiloide. ¿Ya? Sí. Primaria por angiopatía amiloide. Muy bien. ¿Y qué pasaría si este paciente no tuviera 70 años? ¿Qué pasaría si el paciente tuviera 20 años? ¿Algún otro compañero? Dame tu nombre, por favor. Ah, Úrsula. Y sigo hablando con Úrsula, ¿no? Sí, doctora Úrsula Avilés. Solamente Úrsula, Héctor y Diego han venido a la clase. Los demás no están presentes. A ver, la delegada. Doctora, sí, justo A iba. ver, delegada. Sí, Justo te llamé, ya. Cuéntame. Si no tuviera 70 años, ponte que la imagen sea de un paciente de 20 años. ¿Cuál sería tu diagnóstico etiológico? podría ser alguna malformación vascular. Bueno, sería. Vámonos primero en orden. Acuérdate Claro. que siempre hay un orden. ¿Cuál sería? Uno de tipo secundaria, ¿no? Por una malformación Ya, vascular. secundaria. Es un paciente joven, lo más frecuente es que tenga una hemorragia por alguna malformación vascular, ¿no? Muy bien, perfecto. Lo único que nos faltó agregar en el primer ejemplo de la hemorragia talámica es que sería primaria por hipertensión arterial siempre y cuando el paciente fuera hipertenso, ¿no? Porque si no fuera hipertenso, entonces tendríamos que buscar alguna causa secundaria por más pequeñita que sea la hemorragia. Muy bien, miren estas imágenes y lo que Doctora. necesito ahora es que ustedes... Sí, dime. Doctora, buenos días. Disculpe, si fuera un tumor Ujú. cerebral estaría dentro de la clasificación secundaria, ¿verdad? Intraparqueimal secundaria, Sí, si fuera un tumor cerebral. sí, sería como una causa secundaria. Ujú. Bueno, este cuadrito les ayuda en algo, pero no es totalmente preciso. Por ejemplo, la causa más frecuente de las hemorragias es por hipertensión arterial. Sí, depende del grupo etario, pero de forma general se podría decir que sí. Núcleos de la base, ya hemos visto cuáles son, vale decir la parte profunda, cerebelo, tronco. No se escucha, doctora. Hola. Ahora sí ya se le escucha, doctora. Sí, chicos, disculpen, que no sé, esto se para desconectando cada rato. Antes nos daban el router y ahora ya solamente lo pagaron una vez y ya no funciona. Entonces, estábamos hablando de la clasificación y de este ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué la hipertensión arterial son en estas zonas? Porque es zona de arterias perforantes y como ustedes han visto, la alteración de la lipohialinosis genera los microaneurismas de Charcot-Bouchard y donde hayan zonas de arterias perforantes es probable que la etiología sea por hipertensión. Las malformaciones vasculares no son únicamente localización lobar. La malformación vascular puede estar a nivel de tronco, puede estar a nivel cortical, puede estar a nivel profundo. Por eso que esta localización lobar de MAPS no es exacta. Angiopatía amiloide sí, lobar, cortical y generalmente en adultos mayores. Los criterios de Boston mencionan edad por encima de 55 años. Tumores en cualquier lugar, se puede desarrollar tumores y pueden causar hemorragias. No es muy frecuente los tumores mucinosos retroperitoneales que hacen metástasis o los melanomas que hacen metástasis son los que tienden más a causar cuadros de hemorragia, así como los gliomas de alto grado. Fármacos fibrinolíticos como el RTPA, anticoagulantes o antiagregantes también pueden causar hemorragias, pero no es localización específica lobar. Eso sí está erróneo. La hemorragia puede ser en cualquier lugar. La cocaína, que es el ejemplo clásico de las drogas simpático-miméticas, también puede causar hemorragia, no solamente en pacientes jóvenes, realmente es paciente de cualquier edad y cualquier localización. Muy bien, entonces acá
les estaba comentando que miren esta imagen y lo que necesito ahora que ustedes hagan es comparar la figura que está en A con la figura que está en D. ¿Cuál es la principal diferencia que observan entre la figura en A y D? El contraste de la lesión. El contraste de la lesión. La figura en A y en D no tiene contraste. Ah, escuché en B, doctora. No, no, no. La figura en A y la figura en D. D de dedo. ¿Qué es la primera diferencia que observan ustedes ahí? El tamaño podría ser. Ujú. Por si acaso esto es el mismo paciente, ¿ah? No son diferentes pacientes. Si ustedes se dan cuenta, ¿dónde está localizada? A ver, si alguien me podría decir de forma rápida el diagnóstico topográfico de esta lesión. Hemisferio izquierdo y específicamente El región diagnóstico temporal izquierda. topográfico. Ah, ya, diagnóstico. No, 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 no. No hemos conversado de eso hace un momento. Acuérdense cómo empieza el diagnóstico topográfico. Una serie Hemorragia intracerebral. A ver, Hemorragia solamente intracerebral, uno de ustedes, intraparenquimal, ya. Ujú. profunda. ¿En qué parte? Si es profunda, estamos de acuerdo. ¿En qué parte? Está caudado lenticular, tálamo, cápsula Lenticular, interna. doctora. Es más lateral. Lenticular. Ujú. Muy bien, entonces esta es una hemorragia intracerebral, intraparenquimal, profunda, lenticular, izquierda. El diagnóstico etiológico más probable en este caso, ¿cuál sería? El etiológico más probable. secundario, un tumor, ¿no? Una neoplasia. En esa zona sería la primera posibilidad secundaria un tumor. En la D. Primaria ¿Qué dicen? hipertensión. Hipertensión. La A y la D es lo mismo, es el mismo paciente. Solamente que comparen cómo empieza la hemorragia inicial y cómo termina. Quedamos que lo teníamos que decir en orden, ¿no? Entonces la probabilidad o la causa más probable es que sea una hemorragia primaria por hipertensión. Claro está si el paciente es hipertenso. En este caso, si el paciente tiene hipertensión arterial. A ver, entonces, como ustedes ya mencionaron, si comparamos la figura A con la figura última, que es la figura D, se ve un incremento del volumen de la hemorragia, ¿verdad? Y si hay un incremento del volumen de la hemorragia, miren ustedes acá, voy a poner el cursor, miren ustedes cómo se ven los surcos, la cisura de Silvio se ve muy bien, la parte cortical también, en la zona de la hemorragia, a pesar que ahí está la zona de la hemorragia, se ven los surcos del valle silviano, un poquito borrado la parte cortical, si la comparamos con el lado derecho, pero nada más, miren el corno frontal, discreto colapso del corno frontal, pero la línea media se mantiene casi normal, ¿verdad? Si nos vamos al mismo paciente, porque es el mismo paciente, en la imagen D, la última imagen, y comparamos, lo primero que nos llama la atención es que el volumen de la hemorragia es mayor. Miren, el valle silviano, de lo que se veía muy bien en el lado derecho, en la figura A, miren cómo se ve, ya está un poco colapsado, los surcos corticales se han borrado en la zona temporal, queda un poquito en la zona occipital, estamos hablando del lado contralateral. Y en el mismo lado ya ni siquiera podemos ver claramente el surco de Silvio. Miren ustedes acá, de lo que acá se veía muy bien, miren ustedes acá cómo prácticamente está borrado, está colapsado, igualito los surcos corticales no se ven. Entonces estos son los signos de hipertensión endocraniana porque hay un edema cerebral. Incluso, si ustedes se dan cuenta, este es el tercer ventrículo en la figura A. Miren acá en la figura D, en el tercer ventrículo que hay, también hay una hiperdensidad. Significa que la hemorragia creció tanto que se metió al ventrículo. No solamente al tercer ventrículo, también se ve parte acá en el ventrículo lateral. Esto sucede cuando la hemorragia incrementa y obviamente ustedes estarán de acuerdo que probablemente el paciente en el cuadro A tenga un cuadro clínico, de repente de cefalea,
puede que sí o puede que no tenga alteración del sensorio, pero en la figura D definitivamente voy a tener un paciente con compromiso en nivel de conciencia porque va a tener un cuadro de hipertensión endocraniana marcado, ¿no? Severo, porque si no se hace algo pronto por este paciente, tiene alto riesgo de fallecer. Entonces, ¿qué pasó entre la figura A y la figura D? Si ustedes se fijan, la figura B y la figura C, ambas sí son con contraste. Tienen unas flechitas que están señalando algo. ¿Qué es lo que está señalando esas flechitas? Que está dentro del hematoma. O no señala absolutamente nada. Lo primero que tienen que saber es que cuando uno ve una tomografía sin contraste a una tomografía con contraste, la densidad de la hemorragia o de otras partes del parénquima cambia. Ven como ustedes ven absolutamente blanco, o sea, la hiperdensidad en la hemorragia en la figura A y en la figura D, pero cuando ven en la tomografía con contraste cambia, se apaga esa densidad, ¿ven? No se ve tan blanco como en los ejemplos anteriores y es por el efecto del contraste que realza los vasos. Entonces, siempre Calcificación, cuando uno va a leer alguna imagen para ver si es isquemia o si es hemorragia, siempre es una tomografía simple sin contraste. Eso no puede ser una calcificación. Para que sea una calcificación, ustedes tienen que haber visto el calcio, como se ve acá en el hueso, dentro de esta lesión, y eso sería algo, pero muy difícil, o sería una coincidencia, ¿no? Que un paciente tenga una calcificación previa y luego en esa zona, en esa área donde tenía una calcificación previa, hace una hemorragia, que no es el ejemplo, ¿no? El calcio se ve como el hueso, como está acá, en rojo. Ven el cursor, como se ve aquí, calcificación de plexo coroideo. La hemorragia no es tan blanca, completamente blanca, como se ve en la calcificación. Tiene un poquito menos de intensidad, de densidad. Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Está completamente normal? ¿No hay nada que observar dentro del hematoma? Bien participativos son ustedes, ¿ah? A ver, Eduardo Albeniz está. Eduardo Albeniz está. No te puedo escuchar. ¿Dónde está tu audio? Si no contestas, te tengo que retirar de la sesión. Activa tu audio, por favor. Doctora, creo que el compañero tenía problemas también desde hace unos días con su audio, pero ha escrito en el chat. Sí, pero yo necesito que le esté conectado al audio. Si hacemos el examen virtual, que todavía no lo sé porque tengo que definir bien con el doctor, él tiene que estar conectado tanto en audio como en cámara, si no, no va a poder dar su examen. Cristina Baltasar, ¿está presente? Sí, doctora. Daniel Bautista, ya conversamos con Daniel. No, no conversamos con Daniel, conversamos con Diego. Daniel, ¿está presente? Hola. Doctora, bueno, ¿se me escucha? Freddy Bailón, presente, doctora. Hugo Cabeza, Presente, doctora. Buenos días. buenos días. Jorge Caiguina, Sí, presente, doctora. Catherine Susana, Presente, doctora. Lizeth Carazas, Buenos días, doctora, presente. Lucero Vaca. Presente, doctora. Bueno, sí. Ok, a ver, Lucero, tú misma. ¿Hay algo que comentar dentro de las imágenes que estás viendo en la figura B y C donde están las flechitas señaladas o te parece que todo está normal?
En la primera, bueno, en la B parece como si uno de los ventrículos se hubiera borrado. Me refiero específicamente a la zona de la hemorragia, donde está el hematoma. El colapso y todo lo demás ya lo hemos descrito en la figura D. Dentro del hematoma, la flecha no señala absolutamente nada. ¿O por qué creen que está la flecha ahí? ¿Alguien que haya podido notar algo diferente? Doctora, una consulta. Continúa. Adelante. Ya. Bueno, yo lo que más que nada observo es como una región un poco menos coloreada, ¿no? Que es como un puntito blanco. Menos coloreado. Si lo estás viendo en el hematoma, ¿tiene la densidad del hematoma o es más No, claro que el no, es hematoma? diferente a la del hematoma, porque se ve más, como que más blanco el color. ¿El cuál sería el término correcto? Si es en tomografía y si lo ves más blanco, como dices tú. Hiperdenso, más hiperdenso. Muy bien, muy bien. En ambas imágenes, en B y en C, ven un puntito blanco, ¿no es cierto? Vamos a ver acá el cursor. Aquí está. ¿Ven? Esta zona, el puntito blanco, que ya su compañera lo definió muy bien, y eso es una hiperdensidad dentro del hematoma. La sustancia de contraste, ¿qué hace? ¿Qué realza? Realza los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Sean los vasos arteriales o los vasos venosos. ¿Y qué significará o qué podrá traducirse si hay una captación de vaso sanguíneo dentro del hematoma? ¿Qué creen que puede significar? Un vaso sanguíneo que capte significa que la sangre llega hasta allí dentro del hematoma. ¿Qué podrá significar? Eso Podría ser significa o se traduce ya el el origen origen de, de la hemorragia. ya un poquito más allá. Está perfecto lo que dices, pero ve un poco más allá. Aparte del origen, ¿qué más significa si la sangre sigue llegando hasta ese punto? Porque no siempre vamos a ver eso. ¿Significará que sigue activa esa hemorragia? Sí, doctora. Significa que ese vaso sigue sangrando, porque si llega el contraste significa que hay sangre que sigue circulando. El contraste no llega donde la sangre no circula, se fluye. Por eso es que uno ahí puede diagnosticar trombosis, sea arterial o sea venosa. Entonces, si hay un vaso activo dentro del hematoma, como bien dijo su compañera, significa el origen del hematoma, pero yendo más allá significa que ese vaso sigue activo, sigue sangrando. Entonces, por eso es que es lógico esperar que si empezó con un volumen del hematoma pequeño en la figura A, termine con un volumen del hematoma muy grande en la figura D. Este signo se conoce como el signo de la mancha en español o el spot sign en inglés, que es un predictor del crecimiento del volumen del hematoma. Entonces, cuando un paciente tiene una hemorragia y es hipertenso y está sobre todo dentro de qué tiempo, ¿cuál era el tiempo hasta donde se producía el crecimiento del volumen del hematoma? ¿Hasta qué 6 horas. tiempo? 6 horas. Si está dentro de las 6 horas, no está mal pedir una tomografía con contraste. Ya saben ustedes cuál es el objetivo. Ver el signo del spot sign o el signo de la mancha. Porque si encontramos este signo, sabemos que este hematoma va a poder crecer o va a crecer y es mejor darle un manejo intensivo para manejar la presión arterial y evitar que tenga un volumen del hematoma mayor que genere mayor cuadro de hipertensión intracraneal y por lo tanto mayor daño. El diagnóstico de los cuadros de hemorragia se basa claramente en definir si hay una lesión vascular, para definir si es una causa primaria o es una causa secundaria. Y para ellos tenemos dos exámenes no invasivos y un examen invasivo. Los dos exámenes no invasivos, un ratito por favor. Un ratito. Muy bien, los dos exámenes no invasivos, donde básicamente se le pone en contraste a través de la vena y se espera la captación de los vasos arteriales, está la angiotomografía como la angioresonancia. Esos son los dos exámenes no invasivos. Y luego de eso, si hay alguna duda o sospecha diagnóstica
o si el cirujano necesita una mayor visualización de los vasos para planear algún tipo de tratamiento quirúrgico, está el gold estándar para el diagnóstico de lesiones vasculares, que es la angiografía cerebral por sustracción digital. El manejo de la hemorragia intracerebral, como ustedes se han dado cuenta, no hay, digamos, mucho que ofrecer al paciente, salvo que este sea un manejo intensivo de la presión, pero obviamente el efecto va a ser dentro de las 6 horas, porque pasado ese tiempo, fisiopatológicamente, el crecimiento del hematoma ya se dio. Entonces, se manejan los factores desencadenantes, principalmente la hipertensión arterial, ¿no? Porque también es parte del cuadro clínico de la hipertensión endocraniana, la prevención de tromboembolia pulmonar, sobre todo en los pacientes postrados, que se usan los dispositivos de compresión neumática intermitente, y las guías no están muy actualizadas en esto. Cuando el paciente está inmovilizado, para prevención de tromboembolia, se van también con las heparinas de bajo peso molecular. El problema es que tener cuidado porque puede incrementar el riesgo de la hemorragia o el crecimiento de la hemorragia. Como en el infarto, ni la hipoglicemia ni la hiperglicemia, entre 140 y 180. La fiebre por encima de 38. Se da antiepiléptico solo si el paciente presenta crisis o tiene una alteración de un electroencefalograma. Y no se dan antiepilépticos profilácticos, como tampoco se dan antibióticos profilácticos. El manejo de la hipertensión arterial, ¿cuál es? Dentro de las 24 horas, entre 150 y 220. Así de extensa es el punto de corte o los rangos para el manejo de la hipertensión arterial. Pero se puede reducir hasta 140, sobre todo dentro de las 6 horas, como el objetivo de disminuir el volumen del hematoma. En líneas generales, si la presión arterial sistólica excede 220, y ahí sí se requiere de todas maneras un manejo intensivo de la hipertensión arterial. Parte del manejo general también es la colocación de la sonda nasogástrica para prevenir la neumonía aspirativa, la evaluación por cardiología, y así como en el infarto no se usan los corticoides en hemorragia. Este es un ejemplo clásico de una hemorragia intraventricular, donde ustedes se dan cuenta que la hiperdensidad está únicamente en los ventrículos, ¿ya? Y el tratamiento indicado acá sería el drenaje ventricular, que es parte del manejo quirúrgico y sobre todo para el manejo de la hipertensión endocraniana. ¿Qué otras situaciones de hemorragia tienen una indicación clara de manejo quirúrgico? Cuando las hemorragias son en cerebelo, causa compresión del tronco, causa deterioro neurológico o causa hidrocefalia, tiene que ser el paciente sometido inmediatamente a un tratamiento quirúrgico porque tiene mucha mortalidad, ¿no? Ahora, recuerden que los tratamientos quirúrgicos es para salvar la vida del paciente, pero ya la secuela o la lesión producto de esta hemorragia que va a generar discapacidad, eso no va a mejorar, ¿no? Eso es cuando es en cerebelo. Cuando la hemorragia es supratentorial, o sea, a nivel cortical, le miden el nivel de evidencia y grado de recomendación, es 2B, ¿no es cierto? Entonces, ya es mucho menos. En cambio, cuando es en cerebelo, sí, la clase de recomendación es 1. Ahí es diferente. ¿Cuál es lo importante que tenemos que ver acá? Es que la reducción intensiva de la presión puede causar una disminución del volumen del hematoma, ¿ya? Es seguro bajar la presión hasta 140 en las primeras 6 horas, recuerden, por la fisiopatología. Ya, sin embargo, cuando se hicieron los estudios, si bien es cierto, se obtiene una disminución del volumen del hematoma, pero al parecer no tiene una traducción en el resultado clínico del paciente, en el seguimiento. Porque recuerden, pues, ¿no? Que una vez que se produce la hemorragia, ya hay lesión neurológica, ¿no? Y probablemente este daño neurológico puede haber sido, o sea, se establece desde las primeras etapas, y aunque el volumen del hematoma es menor, siempre va a quedar alguna secuela. Muy bien, jóvenes. Preguntas en hemorragia. ¿Está todo claro? Doctora, disculpe, ¿puede explicar un poco mejor con respecto a esa imagen del drenaje ventricular? ¿La hemorragia intraventricular? No, en la hemorragia ventricular, o sea, en el ¿Esta? drenaje, sí, o sea, no.
para verla mejor. Le ponen un catéter. Ya. Como esto está lleno de sangre, ¿quiénes se encargan de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo? ¿Recuerdan? Las granulaciones de Paccioni, ¿verdad? Entonces, si aquí hay sangre, esto se irrita, el líquido cefalorraquídeo no va a ser completamente o adecuadamente reabsorbido y se va a producir una acumulación de líquido cefalorraquídeo sumado a la sangre que hay acá y los que origina cuadros de hidrocefalia. Este paciente tiene una hidrocefalia marcada. ¿Cómo saben ustedes eso? Aparte de que ven grandes los ventrículos, miren alrededor, ven algún surco. Acá se insinúa un poquito de surco, pero esa no es la forma normal, ¿no? Nuevamente, no es el mismo paciente, pero ustedes deberían ver los ventrículos así y con los surcos alrededor, ¿ven? O viendo como que si no hubiera esa hemorragia. Pero si ustedes se fijan nuevamente en la imagen que está acá, miren, los surcos están completamente borrados, ¿no? Una dilatación grande, importante de los ventrículos, significa que este paciente está con una hipertensión endocraniana. ¿Qué van a hacer acá? Se le hace un drenaje ventricular, le colocan un catéter, ¿no? Justo acá, entre ambos ventrículos, los que conectan ambos ventrículos laterales, y con esta punta del catéter va drenando la sangre, ¿no? Va sacando solito de forma espontánea, drena la sangre, drena el líquido cefalorraquídeo, sirve para disminuir el volumen en esta zona y también sirve para manejo de la hipertensión endocraniana. Porque el paciente con una hidrocefalia severa puede hacer una hipertensión endocraniana muy severa que puede llevar al compromiso neurológico hasta la muerte, ¿no? Entonces, eso es una medida de rescate. Nuevamente, les repito que no significa que la secuela neurológica ya producida o establecida por esta hipertensión endocraniana va a tener alguna variación. ¿Puede empeorar el paciente? Sí, podría empeorar, pero el problema con este drenaje, sobre todo que de repente en la mayoría de los hospitales no tienen los dispositivos más avanzados y es que se hace de forma, digamos, artesanal o clásica, es que es un foco infeccioso. Entonces, ya supongamos que se maneja del cuadro de hipertensión endocraniana, pero le entra alguna infección y el paciente hace ventriculitis y la secuela neurológica es aún peor, ¿no? Entonces, cuando hay una hemorragia intraventricular, como en este caso, lo que se tiende a hacer es el drenaje ventricular. No se le coloca la válvula, ¿no? Lo que se conoce como el sistema de derivación ventriculo-peritoneal, porque no va a ir la sangre al abdomen, eso origina una peritonitis química. Entonces, lo que se hace es un drenaje ventricular. Una sonda que va evacuando por ahí la sangre de hemorragia. ¿Queda un poco más claro, Úrsula? Sí, doctora, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta adicional? Estaba por revisar acá cuando nos toca seminario con ustedes. El miércoles El que viene. miércoles. Nos toca el seminario el miércoles. Ustedes tienen publicados en la sección archivos, que cargue un poquito, Teams, la carpeta de infarto cerebral. Tienen acá las 3 guías, que son las más importantes y las que les va a servir a ustedes para el seminario. Tienen las indicaciones y cómo ustedes tienen que desarrollar el seminario. Por favor, jóvenes, guíense únicamente de estas guías. Si ustedes quieren poner alguna lámina, alguna ilustración para que sea un poco más entendible, no hay ningún problema. Pero los conceptos, criterios, niveles de evidencia, grados de recomendación, todo tiene que ir en base a lo que se ha planteado en esa carpeta. De los 12 alumnos que son ustedes, llamo a cualquiera a exponer. Entonces, todos deben preparar una diapositiva única. En el grupo anterior pasó de que el seminario estaba bastante bien y no tomé ninguna evaluación posterior. Si el seminario es bastante bueno, no se toma ninguna evaluación posterior y todos tienen nota probatoria. Claro está que el alumno que no está presente tiene nota de 0 en el seminario. Pero si hay mucha deficiencia en el seminario, de todas maneras voy a tomar una evaluación posterior. Así que dependerá de ustedes si hacemos únicamente el seminario sin evaluación o va a ser necesaria la evaluación para individualizar las notas. ¿Ya? ¿Preguntas? Creo que no hay más preguntas, doctora. Ok, muy bien chicos. Entonces nos estamos viendo hasta el día miércoles.